Eh, el modelo VAR es una generalización de lo que la clase pasada conversamos, que era el modelo de causalidad de Granger. Si bien recuerdan, el modelo de la causalidad de Granger, asumimos que había dos series, las cuales podíamos identificar si es que existía algún grado de relación entre ellas. Entonces, lo que nos planteamos la sesión pasada, voy a permitirme retomar un poco la idea de lo que conversamos la sesión pasada. Eh, es algo más o menos así. Dijimos, bueno, es muy probable que estemos en situaciones en las cuales tengamos una serie que denominemos XT y una serie que sea YT, eh, series estacionarias. Entonces, una de las preguntas que nos hicimos la sesión pasada es, ¿podemos identificar si el proceso o el mecanismo generador de datos de X y el de Y están en alguna medida relacionadas o relacionados? Entonces dijimos, bueno, lo que no, con el conjunto de herramientas que nos da series de tiempo, entonces esto lo podemos pensar como una regresión, como una comparación de dos modelos. Entonces dijimos, bueno, podemos comparar el modelo uno con el modelo 2, donde el modelo uno llamémosle no restringido y el modelo 2 como un modelo restringido. El modelo no restringido asumimos que Y de T, por ejemplo, visto desde el lado de Y, podría ser explicada por un conjunto de valores que dependen de la misma Y de T, pero rezagada. ¿Sí? Pues valores rezagados de Y de T ajustados por un parámetro A subíndice J, más un conjunto de valores que dependen, digamos, de la variable X, también rezagada, ajustado por un B, por un parámetro B, más, digamos, un término, más una constante que denominamos delta en este momento, más U de T. Entonces dijimos, este es el modelo menos restringido porque es el modelo que permite ser más libre a Y. Y no solo depende de sus valores pasados, sino que incluso depende de los valores pasados de X. Ese modelo lo podríamos contrastar contra el modelo 2, el modelo restringido, que sería una situación en la cual Y de T solo depende de los valores pasados de Y de T misma, más una constante, más U de T. Entonces dijimos, bueno, la manera en que podemos comparar si es que el modelo uno o el modelo 2 es válido, cuál de los dos modelos es válido, lo que notamos es que solo si quieren están incorporando un conjunto de regresores que dependen de X. Entonces, si el modelo uno y el modelo 2 son iguales, eso implicaría, o la implicación que tendría esa afirmación, es que el conjunto de parámetros B, BK, son igual a cero para todo valor de K. Eso implicaría. Pero si B de K es cero, entonces quiere decir que en realidad no hay información de X que pueda explicar el comportamiento de Y. ¿Sí? Caso sencillo, caso bivariado. Ahora pensemos un escenario en el cual eh, no hacemos una prueba tan complicada como esta porque se vuelve complicado porque así como puedo probar si X puede explicar una parte de Y, me puedo preguntar el caso inverso, si Y puede explicar una parte de X. Y entonces intercambiar donde está Y, poner a X y donde está X, poner a Y. Y sería una prueba equivalente, pero en el sentido contrario. Bien, entonces se vuelve un proceso complicado, engorroso, porque tengo que hacerlo en varios pasos. Eh, una forma equivalente de hacerlo y de una forma generalizada sería utilizar una técnica que se conoce como vectores autorregresivos. Los vectores autorregresivos asumen que el objeto de análisis ya no es una serie. Entonces, cambiaremos del mundo en el cual estamos hablando de series, es decir, de un solo objeto, sino hablaremos de cuando yo diga, cuando yo denomine a X, y le voy a colocar así como X, como mayúscula con doble barrita, voy a decir que en realidad tengo varios objetos aquí adentro. Tengo a una X, a una variable X1 en el momento T, a una variable X2 en el momento T, y así hasta una variable XK en el momento T.
Cada uno de los elementos dentro de este vector es en sí mismo una serie. Entonces, en este escenario, lo que voy a modelar ya no será un proceso de una sola serie, sino el vector que compone toda la serie. Pensemos en escenarios en los cuales, ¿qué ejemplos podemos pensar como en estos escenarios? Podemos pensar situaciones en las cuales X, por ejemplo, se compone de los retornos de diferentes precios accionarios, ¿no? Imaginemos que tenemos a FEMSA, tenemos a, no sé, a Peñoles, creo que ya ni siquiera está listada, creo que sí, ya no me acuerdo, Walmart, y algunas otras, pensemos que las podemos colocar juntas y pensamos si las modelamos en conjunto, ¿sí? Esa es la diferencia. En otras situaciones lo que pensábamos era caso por caso, es decir, teníamos la serie de retornos, por ejemplo, de Walmart y modelábamos esa serie. Ahora ya no, ya pensaremos que tenemos todas las series en conjunto, las que queramos. K puede ser cualquier nombre. Entonces, la notación que voy a utilizar de ahora en adelante se vuelve de esta manera. Entonces, voy a decir, por ejemplo, que X, cuando yo hable de X, como lo estoy ilustrando en este apartado, es ahora un vector que tiene K elementos. Entonces, el primer índice indicará la variable y el segundo índice indicará el tiempo. Entonces, todos están en el momento t. Podemos utilizar otra notación si quisiéramos. Por ejemplo, podríamos decir, también nada nos impediría que digamos que X en realidad es un vector que tiene, por ejemplo, la variable X en el momento t, a la variable Z en el momento t, y hasta la variable W en el momento t, ¿no? Es simplemente notación. Lo que quiero decir con esto es que, en general, vamos a trabajar con objetos que podemos indexar. Entonces, cuando diga acá, cuando diga yo, en este caso, cuando utilice el índice K, diré que es la variable que estoy incluyendo dentro del vector X. Ahora bien, eso entonces me lleva a pensar que si puedo pensar a X en el momento t, pues es decir, le pongo el índice, subíndice t aquí o como lo coloqué aquí, entonces también puedo pensar a X en periodos pasados de la misma manera. Entonces, esa es la propuesta que pongo aquí. Digo, bueno, entonces, en general puedo decir que X en el rezago y estimo, que Y va desde 1, 2 hasta P, se puede ver de esta manera. Es decir, es X, la variable 1 en el momento T menos I, y así hasta la variable K'ísima en el momento T menos I. Entonces, esta variable está rezagada ahí, periodo. Y voy a pensar que ahora en adelante delta, y ahora voy a decir por qué, delta es un vector que son puras constantes. Tengo la constante 1 hasta la constante kx. ¿Sí? ¿Hasta este punto queda clara la notación? ¿Hay duda? Ahorita te las cuento, pero en realidad es un vector de constante. ¿Sí? ¿Dudas con esto hasta aquí? ¿No? Buenísimo. Vale. Entonces, tienes el símil del modelo VAR. El símil del modelo VAR es lo que conocimos como modelo AR. Recordemos, ¿qué es un autorregresivo? Un autorregresivo, por ejemplo, para la serie x de t era igual a 0 más a1 de x en t menos 1 más, y puntitos más, a subíndice p de x en t menos p más u de t. ¿Sí? Entonces decíamos, esto en general es un autorregresivo de orden p. ¿Sí? Sí, pero si ahora ya no estoy en el mundo del caso univariado, sino en el caso multivariado, entonces puedo pensar que puedo construir un objeto equivalente a este, al cual le voy a llamar var. Y la V que inicio al principio hace referencia a vectorial. Entonces es un vectorial autorregresivo o un autorregresivo vectorial. Entonces un var de orden P será la extensión de un autorregresivo, pero en el caso multivariante. ¿Sí? Entonces tiene una ecuación muy parecida y la ecuación es esta. Nada más, voy a mover un poco esto. No quiero conversar sobre esto. ¿No? Entonces, digamos que la analogía es muy parecida. Ahora, lo que tengo es, en lugar de tener una constante, como aquí tenía a 0, ahora voy a tener a delta.
Ahora sí tiene sentido quién es delta, ¿no? Delta es un conjunto de constantes, es un vector. ¿Sí? Entonces, desmenucemos un poco esto. Entonces, ¿quién es este objeto? Bien, este objeto, si lo desmenuzamos un poco, diríamos, bueno, este objeto entonces quiere decir que lo que tengo es que tengo a x1 en el momento t, a x2 en el momento t, y así hasta x késimo en el momento t. Todo esto es x mayúscula subíndice t. Esto será igual a delta 1, delta 2, hasta delta késimo. Esto es un vector. Más una matriz A1 que ahora describo quién es, del vector x en t menos 1 más puntitos a subíndice p de x en t menos p más un término de error que seguramente tiene una estructura similar. Tengo el error 1 en el momento t, tengo el error 2 en el momento t y así hasta el error késimo en el momento t. Es decir, para la primera, si lo queremos ver, podemos interpretar que la primera, déjenme borrar incluso esto, lo voy a extender esto porque creo que eh, solo no voy a expresar a la matriz A porque necesito hacerlo con mayor cuidado, pero sí voy a extender esto de aquí. Entonces aquí a quien tengo es a x1 en el momento t menos 1, a x2 en el momento t menos 2 y así hasta xk en el momento t menos 2. Y cerramos el panel. Y luego tengo aquí a x1 en el momento t menos p, aquí hasta xk en el momento t menos. Esto quiere decir que en general un bar, lo que parecería aquí, o la intuición, lo que me diría aquí, es que parecería que el bar es como el apilamiento de muchos AR, casi, casi el apilamiento de muchos AR. ¿Cuál es la pequeña diferencia? Bueno, la pequeña, sino la diferencia sutil que está aquí. Es todo va a depender de cómo sea la matriz A en cualquiera de estos casos. Si la matriz A fuera una matriz identidad, entonces sí puedo decir que este es un apilamiento de puros autorregresivos de orden P. Pero si la matriz A no es una matriz identidad, entonces, bueno, más que una matriz identidad, una matriz diagonal, perdón. Si la matriz A no es una matriz diagonal, entonces ya no estoy en el mundo en el cual estoy apilando autorregresivo. Estoy apilando otra cosa. Veamos qué es esa otra cosa. Bueno, digamos que en general A es como de esta forma. Vamos a extender un poco esto. Entonces, para cualquier caso, A es una matriz cuadrada que es de dimensión K por K. ¿Sí? Entonces, ahora sustituyamos este objeto en nuestro bar que venimos trabajando. Por simplicidad, solo por simplicidad, pensemos ahorita en un bar de orden 1, es decir, en un bar de orden 1. ¿Esto qué implica? Si es un bar de orden 1, quiere decir que solo voy a incluir un rezago, solamente por simplicidad, para simplificar la explicación de este momento. Entonces, ahora voy a pensar que tengo a X, voy a cambiar a X. Entonces, lo que voy a tener es, tengo ahora aquí a X, subíndice T, que ya había descrito quién era, que era X1 en el momento T, X2 en el momento T, así hasta X subíndice K en el momento T. Esto es X, que es igual a una matriz, a un vector de constantes, delta 1, delta 2, hasta delta KS, más la matriz A1. Pero la matriz A1 tiene una forma parecida a esta, ¿no? Entonces hagamos su equivalente. Entonces, ¿cómo se vería una matriz A1 en este caso? Sería, bueno, si es una matriz cuadrada, entonces lo que tendría yo aquí es A11 para el rezago 1, A12 para el rezago 1, así hasta A1K para el rezago 1. Aquí abajo tendría A21 para el rezago 1, A22 para el rezago 1, aquí A2K para el rezago 1,
Y hasta abajo tendría, bueno, encerrado entre paréntesis, solo para preservar la notación, entre paréntesis. Y hacia abajo tendría A subíndice K1 para el rezago 1. Y hacia acá tendría A subíndice K, K para el rezago 1. Todo esto que multiplica al vector X en el rezago 1. Es X1 en el momento T menos 1, X2 en el momento T menos 1, y así hasta XKésimo en el momento T menos 1. Todo esto más un U1 en el momento T, U2 en el momento T, hasta UKésimo en el momento T. ¿Vale? Esto es un bar de orden 1. ¿Sí? Entonces, esta muchacha ya no es una matriz diagonal, sino es una matriz que está poblada totalmente. Entonces, si hacemos la multiplicación de esta matriz por el vector xt menos 1, ¿cómo tendría qué resultaría de eso? Bueno, hagamos la operación. Sé que esto puede ser un poco tedioso, pero solo lo vamos a hacer ahora. Pero es interesante, necesito que lo hagamos para entender qué es lo que estamos resolviendo con. Vale, entonces, hagamos la operación. Entonces, esto implica que esto es igual a delta 1, delta 2, así hasta delta, voy a bajar un poquito más esto, hasta delta subíndice K, más, ahora sí, esta operación, ¿qué sería? ¿Cómo se resuelve esta? Bueno, se multiplica el renglón, primer renglón, este renglón, por el vector completo, ¿no? Entonces, esto sería, lo que tendría yo aquí es, ¿a qué cosa tendría? A1, 1, 1, multiplicado por x1 t menos 1 más a1, 2, a1 por x2 t menos 1 más puntitos a1k por xk t menos 1. ¿Sí? Y abajo tendría el siguiente arreglo que sería a2, 1, aquí con 1, multiplicado por x1 t menos 1, y así continuaría hasta acá por a2k, que multiplica a xk t menos 1. Y así podría yo continuar hacia abajo, desagregando esto. Hasta el último elemento que aquí seguro el que tendría es a k, k, 1, que multiplica a xt menos 1. Hacia acá tendría a k1, que multiplica a xt menos 1, puntito. ¿Vale? Eso es lo que tendría yo aquí, más mi vector U1 en T, U2 en T, hasta UK en T. Bien. ¿Y esto a qué se parece? ¿Esto objeto a qué se parece? Ya no es un AR1. Es decir, el análogo ya no, de un AR1, podría yo pensar que el análogo es un BAR1. Ya no. ¿Qué es lo que cambió? Lo que está cambiando es que, en efecto, parecería que cuando hago un bar es como si apilara yo autorregresivo. Pero en realidad no estoy apilando cualquier autorregresivo. Estoy apilando un autorregresivo, ciertamente, sí, aquí está la parte autorregresiva. Este es el autorregresivo. Esta es la ecuación de X1, es decir, de la serie X1. Esta es su ecuación, pero tiene además otros elementos, estos otros. Y estas otras son otras series. Esta ecuación, ¿a qué ecuación se parece? La que tengo subrayada en verde. Al modelo no restringido de la prueba de Granger, pero para el caso con K variable. En el caso que hicimos anteriormente, solo recuerden un poco hacia arriba, dijimos el modelo no restringido incluye los autorregresivos de la serie más los autorregresivos de la otra serie. Y cuando tengo un bar, no solo tengo los autorregresivos de la serie y de otra serie, sino de muchas otras series.
Entonces, cada ecuación en realidad es como si hiciera yo una prueba de si hay una relación entre X1 y el resto de la serie. Eso es lo que estoy haciendo. Dicho de otra manera, cuando hago un VAR, es como si hiciera yo una prueba conjunta, simultánea, de si hay una relación entre las distintas series, pero entre todas las combinaciones posibles que hay entre K variables, como si lo resolviera de una sola vez, sin que tuviera que hacer las comparaciones. O sea, solo piensen en esto, si tuvieran K variables y tuvieran que hacer causalidad de Granger para estas K variables, tendrían que hacer las combinaciones de las K variables tomadas de dos en dos. Y eso solamente garantizaría si es que relaciones aparecen. Pero aquí lo que estamos haciendo es tratar de encontrar si hay una relación, pero en conjunto considerando todas las demás series. Eso es lo que estamos modelando. ¿Vale? ¿Dudas con este planteamiento? ¿No? Buenísimo. Va. Entonces, si asumimos que el VAR tiene esta estructura, como esta ecuación que voy a ponerle aquí, este, pelitos, si tiene esta estructura, entonces nada me impide que la opere con un operador rezago. Entonces puedo ponerle un operador rezago y si paso de esta ecuación, entonces nada impide que lo resuelva yo como esta expresión que tengo acá. Es decir, despejo todo del lado del signo igual, le pongo el operador L de rezago y encuentro un polinomio característico que sería este muchacho que está aquí. Este es mi polinomio característico con el operador rezago, pero expresado en términos de un vector. Entonces, si resuelvo eso, entonces simplemente lo único que tengo que hacer en realidad es, por aquí creo que sí, aquí. Me equivoqué, lo puse aquí abajo, pero en realidad esto debe ir aquí arriba. Entonces, de forma similar a un autorregresivo, la condición de estabilidad para un VAR es esta. Es equivalente a lo que hubiera hecho yo en un autorregresivo, es encontrar el polinomio característico, encontrar las p raíces del polinomio característico y ubicarlas dentro del círculo unitario. En el caso que tengo aquí, no es un polinomio característico que dependa solamente de una variable, o que diga que sea de una ecuación, sino más bien es en términos matriciales. Entonces lo resuelvo a través del determinante. Lo que hace el determinante, que es el equivalente a una norma, en el mundo de los reales, de las normas, nos regresan, nos permiten medir distancias. En el mundo de las matrices, el determinante es un equivalente de una norma que nos permite ver qué tan variantes son las matrices, qué tan grandes son. En este caso, con este determinante, lo que estoy tratando de verificar es si en efecto todas las raíces que implican esos valores de z se ubican dentro del círculo unitario. Si eso ocurre, entonces yo puedo decir que este VAR tiene una solución estable. Sí. Porque lo que estoy haciendo en este último renglón, está aquí, está ahí, ¿no? Bueno, lo que estoy haciendo ahí es que estoy diciendo que xt es igual a xt por la matriz identidad de orden K. Entonces, si de K es una identidad, entonces aquí es como si aquí tuviera una matriz identidad de orden K, y lo que hago es que factorizo. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, es una matriz identidad lo que estoy poniendo ahí. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Entonces, ya está. Entonces, en realidad, esto es como muy parecido a un autorregresivo. Un autorregresivo en el cual, ¿cómo sabía yo si el autorregresivo era estable? Buscaba todas las raíces del polinomio y las ubicaba dentro del círculo unitario. Lo que hago es exactamente aquí lo mismo, ¿no? Hago todas las raíces del polinomio y las ubico dentro del círculo unitario. Entonces, si siguiera un gráfico de esto, lo que tendría es que tendría un círculo también, donde habría seguramente imaginarios y habría reales, y tendría que ubicar si todas las raíces z y cada uno de los raíces z se ubican dentro del círculo. Y ya, esa es mi prueba. Para ver si esta AR se comporta, es estable
o tiene una solución que es una trayectoria que converge en el largo plazo. Eso es lo que al final pasa, ¿vale? En este punto seguramente deben de pensar, bueno, pero si hay VAR, si hay vectores autorregresivos, que son como la generalización de los autorregresivos que vimos al inicio del curso, entonces debe de haber vectores de medias móviles. Es decir, si hay AR, hay MA vectorial, tiene que ver con invertibilidad. Puede haber los dos, entonces, sí. De hecho, desde aquí se puede ver. Desde aquí, por ejemplo, lo que podríamos ver, si tomo esta ecuación doble pelito, puedo despejar esto como xt es igual a la matriz inversa que depende de L, a la matriz inversa que multiplica a delta, más la matriz inversa de L que multiplica a U de T. Y este objeto que está aquí, este último objeto, en realidad es un, ¿qué? Un medias móvil, pero vectorial. Entonces, sí existen esos muchachos. Ahora bien, en realidad, en economía nosotros solo nos quedamos con los VAR. No vemos, porque el objeto que sigue sería ver un objeto que podríamos denominarlo como Barma. Los Barma existen, pero en economía no nos ocupamos mucho. Solo ocupamos vectores autorregresivos. ¿Por qué? Porque normalmente nuestros modelos asumen un problema de endogeneidad. Y si ustedes observan con cuidado, el planteamiento que tengo aquí arriba es como resolver un sistema de ecuaciones en el cual todas las ecuaciones se explican entre ellas. Entonces, en realidad un VAR, cuando tengamos un problema en el cual sospechamos que todas las series son endógenas entre ellas, es decir, por ejemplo, imaginemos que tuviéramos consumo y que tuviéramos formación bruta de capital. No, pues bueno, pues es una mala idea. Pues bueno, a lo mejor consumo y ahorro, en realidad no sabemos quién causa quién. Entonces lo metes como un bar y dices, bueno, ahí no sé exactamente quién resuelve con quién, pero lo que estoy seguro es que esa técnica me garantiza que va a capturar todas las relaciones que existen entre las dos variables. Si es exógena, la puedes incluir. Lo único que bastaría es que no, te refieres hacia el media móvil sería exógeno. No. No, te refieres al media móvil, ¿no? No, no, porque en realidad el problema del media móvil, lo que al final nos trajo cuando lo incluimos, era que asumimos que la serie no solo era explicada por valores rezagados de la misma serie, sino por errores de predicción promediados del pasado, promediados con ponderadores, que por eso le decíamos media móvil, pero era de la misma serie. Lo que estoy diciendo aquí es que ese caso, de esos errores de predicción, no los estoy incluyendo. No los estoy. Porque, ¿cuál sería, si los incluyera, tendría no solo que incluir los errores de X1 en la ecuación X1, sino tendría que incluir también los errores de las otras series. Entonces se pone bastante complicado resolverlo. Por eso no lo hacemos, ¿verdad? Es un problema también de simplificación. ¿Vale? ¿Dudas hasta este punto con esto? Ah, ok. Entonces, una cosa que quiero destacar aquí es que tenemos que hablar de U. U, en este caso, será un proceso también puramente aleatorio, pero multivariante. Ese es, en el caso univariado, U era un proceso puramente aleatorio, pero para una serie. En este caso es un vector. Entonces tiene también propiedades específicas.
Si es un proceso puramente aleatorio, entonces hay que hablar de sus propiedades específicas. Entonces, ¿cuál es la primera propiedad que ocurre cuando tenemos que un proceso es puramente aleatorio? Nos preguntamos por su valor esperado. Entonces, ¿quién es el valor esperado de U de t, pero vectorial? Esto es igual a tomar el valor esperado de U para la ecuación uno en el momento t, de U en la ecuación 2 en el momento t, de U en la ecuación k en el momento t. Pero el valor esperado es equivalente, en este caso es equivalente a tomar el valor esperado de cada una de las entradas. Entonces, esto se vuelve el valor esperado de U1 en el momento t y así hasta el valor esperado de UK en el momento, de UKésimo en el momento t. Y cada uno de estos es cero. Entonces, esto se vuelve cero, cero. Entonces, así decimos que en realidad en el caso vectorial, la media del término de error es cero, ¿vale? Lo que ya no es tan trivial es entonces cómo es la variante. Esa ya no es trivial. Bien. Entonces vamos a hablar sobre la variante. Bien. Entonces, la varianza la vamos a expresar así. Esto es, si ustedes lo recuerdan un poco, es cuando lo hicimos en la clase de procesos univariados, dijimos que la varianza, más bien que el segundo momento tenía que analizarse en dos dimensiones. Uno, que era la varianza en sí misma, y otra, que era la autocovarianza, o la relación que existía del proceso o del término de error con valores pasados o con valores distintos del término de error. Es decir, cuánta correlación existía del término de error en el momento t y cuánta correlacionado con el momento s. Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí. Estoy preguntándome cuánta información en el momento t está correlacionada con información en el momento S. Entonces, ¿cómo resuelvo esto en términos matriciales? Lo tendría que resolver de esta manera. No sé si lo recuerdan en su curso de estadística, pero cuando estamos hablando de vectores, los tenemos que hablar de esta manera. ¿Sí? Si no, no pasa nada. Aquí va a tener que ser como la religión. Va a tener que creer. Sí, lo que estamos haciendo es construir aquí una operación que va a generar una matriz cuadrada. Que lo que trata de hacer es esto, lo que al final que nos estamos preguntando es, ¿cuánta de la información del término de error para la ecuación uno está correlacionada con ella misma? ¿No? Pero en diferentes momentos, en el momento t y en el momento s. Y así lo hago para todas las posibles combinaciones de la ecuación uno con la ecuación 2, la ecuación uno con la ecuación k la permutación, que sería la ecuación k con la ecuación uno. Lo hago para todo. Si este es un proceso puramente aleatorio, lo que sabemos es que lo que aprendimos de cuando definimos un proceso puramente aleatorio, decimos es que la información pasada es irrelevante cuando el proceso es puramente aleatorio. O dicho de otra manera, no hay información que sea covariante entre dos momentos distintos de la misma serie. Eso es un proceso puramente aleatorio. Entonces, eso significa que todos estos elementos que están aquí deberían ser igual a cero, excepto no, todos, porque en el caso que estoy aquí subrayando al inicio, lo que me estoy preguntando es cuánta información hay en U en el momento T que esté correlacionada con U, pero en el momento S. Ni nada, debe ser cero, porque es un proceso puramente aleatorio. Lo que también estoy diciendo aquí es que no hay información que se comparta entre los diferentes procesos en el término de error. Es decir, la variable uno, su término de error, no tiene correlación con el término de error de la variable 2. Eso es lo que estoy diciendo, en diferentes momentos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que significa que no hay autocorrelación. Cuando nos preguntemos, no hay autocorrelación, es esto lo que estamos probando. Estamos probando esta matriz, que esto es igual a cero. ¿Vale? ¿Dudas hasta este punto? ¿No? Ok. Sí. En el mundo univariado decíamos que autocorrelación era que la información de la serie en dos momentos distintos tenía alguna relación. Es decir,
La covarianza de la serie en el momento t con la covarianza en el momento s era distinto de cero. Si era distinta de cero esa covarianza, decíamos hay autocorrelación. Lo que estamos diciendo aquí es que en el término de error, eso no lo permitíamos. Decíamos, en el caso univariado, la covarianza de U de T con U en S era igual a cero. Esto lo asumimos porque era un proceso puramente aleatorio. Porque dijimos, no hay información en U en el momento T que se comparta con U en S para garantizar que sea ruido blanco. Eso es lo que básicamente decíamos. Ahora bien, ese es el caso univariado. Pero en el caso multivariado, tenemos que pensar todos los casos posibles. Y eso es lo que expresa esta matriz. Todos los casos posibles dentro del vector que compone a U. Ahora, U no es un solo valor, sino es un vector completo. Eso es lo que estamos diciendo. Es la misma idea. El caso univariado, el caso multivariado. Es la misma. Implicaría, implicaría que, ¿qué significa que el término de error no sea la autocovarianza, la covarianza entre momentos distintos no sea igual a cero? Significaría que hay información en el término de error que pudo haber sido capturada con rezago. Y si pudo haber sido capturada con rezagos de la misma serie, entonces en realidad especificaste mal tu ART. Porque si hubieras incluido, vamos a asumir eso. Exactamente. Exacto. Exacto. El rezago, o hiciste un rezago que era relevante para el proceso, y si lo hubieras incluido en la ecuación, esa correlación ya no existiría en el término de error. Y aquí es igual, lo que estamos diciendo es que en el VAR tenemos que especificarlo suficientemente bien para que no haya información en los términos de error que pudo haber sido capturada, incluyendo más rezago. Eso es lo que estamos. ¿Vale? ¿Te suena? ¿Hace sentido? Ok. Vale. Buenísimo. Ahora bien, esa es autocorrelación. Pero ahora hablemos del momento en el cual estamos comparando situaciones en el que la varianza. ¿Cómo es la varianza? Uy, ¿dónde tengo la varianza? Creo que no la puse. La varianza sería, la varianza sería que el valor esperado de U vectorial en el momento t por U vectorial en el momento t, esta va a ser igual a una matriz que voy a denominar como sigma. Eso es lo que, si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre la expresión que tengo del lado izquierdo con la expresión que tengo del lado derecho es que estoy asumiendo que en el caso izquierdo es que estoy comparando periodos distintos. Y en el caso del lado derecho estoy comparando el mismo periodo. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta matriz se vuelve distinta de cero solamente cuando comparo información contemporánea. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los términos de error de las distintas ecuaciones que estoy incluyendo en el VAR sí se relacionan, pero solo en el momento t, en el mismo momento. Es decir, si tengo un VAR que modela retornos, por ejemplo, de Walmart y de, digamos, este, no sé, una aerolínea, ¿no? Aeroméxico, ¿no? Imaginemos que tengo un VAR que estoy modelando esto. Lo que estoy diciendo es que el término de error de ese VAR la, solo se va a relacionar cuando esté comparando términos de error en el mismo momento. Es decir, la variabilidad, lo que estoy diciendo a grosso modo es que la variabilidad de los retornos de Aeroméxico afectarían a la variabilidad de los retornos de Walmart, sí, solo si se trata del mismo periodo. Es decir, hay varianza contemporánea. ¿Sí? Eso es lo que, y eso sí es más natural. Dices, bueno, eso es cierto. Lo que estamos diciendo es que eh, la información que pueda ser común, o sea, pensémoslo de esta manera. Es decir, eh, si nosotros hagamos una abstracción tal vez un poco medianamente este, fumada, perdón por mi movilidad, pero pensemos que cada uno de los que estamos en el aula somos un proceso, ¿no? Una serie, un proceso. Si nos modeláramos como un bar,
Entonces, lo que estoy diciendo es que una vez que nos salimos del aula y que cada uno toma una trayectoria distinta y que digamos que esta trayectoria distinta es un momento distinto. Quiere decir que entonces, cuando estamos todos fuera del aula, la correlación que existe entre nosotros es nula, porque no estamos conviviendo. Solo cuando estamos en el momento T, en el mismo salón, hay información que compartimos. Eso es lo que significa. Por eso decimos que los VAR solo tienen varianza contemporánea, pero no varianza en momentos distintos. ¿Vale? ¿Dudas con esto? ¿Sí? Vale, ok, bien. Ahora bien, vayamos a R, ya. Creo que ya ya los ajusté un poco con la teoría. Vamos a R. Y tal vez voy a regresar un poco a la teoría, pero en unos minutos más tarde. Bien. Entonces, en R voy a ocupar clase 14. Si van a GitHub, va a ser clase 14 y vamos a ocupar este, este, este código de R Markdown que estoy mostrando, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos para ejecutar un var? La nueva biblioteca que estoy incluyendo es esta que se llama var, que lo que nos va a permitir es calcular, hacer var. Si no la tienen instalada, como siempre, solo quiten el gato de esta línea y corran esa línea y ya la tienen instalada. Entonces ejecutamos var, vamos a cargar los datos que hemos venido trabajando, que es básicamente CETES, INPC, tipo de cambio, IGAE, índice de producción industrial. Voy a cargar los datos que tengo aquí. Bien, ahora vamos a convertir a series de tiempo. Como en este mundo seguimos viviendo en el mundo de las series estacionarias, vamos a asumir que, lo que sí puede ser estacionario son las series en diferencias. Entonces voy a construir diferentes series todas en diferencias. Entonces voy a tener la diferencia logarítmica del INPC, que básicamente sería un proxy de inflación mensual. Tengo la diferencia del tipo de cambio, que sería como una tasa de depreciación. La diferencia de los testes, que sería como una variación del rendimiento. La diferencia logarítmica del IGAI, que sería como una tasa de crecimiento mensual. Y la tasa de crecimiento del índice de producción industrial de Estados Unidos, que sería como una tasa de crecimiento, pero de la economía americana. Bueno, la economía de Estados Unidos. Todas estas series, voy a decir que son, que sin diferencia se vuelven estacionarias. Vamos a hacer un gráfico, vamos a combinarlas primero en un data frame. Ya tengo datos como la combinación de estas series en diferencias. Bien, ahora voy a introducir este objeto que lo hice muy al principio del curso y les dije que íbamos a regresar a él, que era modelar un conjunto de series como si fuera un vector de series de tiempo. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Lo que estoy haciendo aquí es tomar el objeto datos, estoy tomando desde la fila 2. Vamos a ver por qué desde la fila 2. Voy a abrir datos. Datos de, no, datos. Cuando hago la diferencia logarítmica, pierdo el primer valor. Entonces, sabiendo eso, lo que voy a hacer es, sabiendo que pierdo la primera fila, entonces estoy diciéndole que datos tome desde la segunda fila hasta la 270, pero creo que incluso está mal, no es 270, es 282. Hasta la 282, coma, todas las columnas. Eso es lo que le estoy diciendo aquí. Y esto que lo vuelva a un objeto series de tiempo que inicia en 2000, en el mes 2, con frecuencia 2. ¿Sí? Y ese va a ser mi nuevo objeto datos. Ahora ya es una serie de tiempo que tengo aquí. Parece un data frame, pero en realidad es una serie de tiempo. ¿Sí? Una serie de tiempo multivariante. Entonces, así es como se vería. O sea, si pensamos nuestra serie multivariante, aquí está. Si tomamos una columna, es una serie univariada. Si tomamos varias columnas, es una serie multivariante. Eso es lo que, esa es una forma simplista de decirlo, ¿no? Vamos a hacer un gráfico. Bueno, como ya es un objeto que es una serie de tiempo, entonces hacer plot ya es muy sencillo. Simplemente llamo datos, como ya es una serie de tiempo, le digo plot, hace un plot de datos. El tipo que quiero que haga es ese. Cuando le digo ese, es single, le digo grafícalas individualmente. Utiliza estos colores. Quiero que para la primera serie sea verde, la segunda sea azul, la tercera roja, la cuarta negra y la última sea purple. Y que utilice en la parte, digamos, en la parte del título de la gráfica,
Estos son los ejes X y ejes Y. Entonces voy a ejecutar línea por línea en este caso. Entonces hacemos el plot, y luego hacemos el legend. Oye, creo que me equivoqué en algo. No, no debería de funcionar. Ujú. Tengo un error en el... Bueno, hagamos el plot. Tengo un error en el legend. Lo voy a corregir. El legend es el que no está funcionando, pero no me queda claro por qué. Pero bueno, para no respetar la clase, veamos. Entonces, si le digo que se grafique de forma simple, todas las gráficas las encima y las coloca aquí. Con el legend lo que pretendiera agregar la línea de leyenda, pero no está funcionando. Sospecho que algo cambió en la biblioteca y eh, no lo identificó ahora. Bien, podemos hacer una serie, si cambio el plot y le cambio el plot type por M, lo que voy a hacer es hacer un gráfico múltiple. Hacemos esto y eso así cambiaría el gráfico, ¿no? Entonces, el anterior gráfico es todas encima, cuando lo hago múltiple, todas se separan, ¿vale? Esa es la diferencia. Por si quieren utilizar alguna de las dos como forma para... Bien, ahora implementemos un bar, ¿no? Entonces, bueno, antes de eso, la razón por la que hago diferencias es porque así me parece que son estacionarias. Muy probablemente algunos de los problemas que voy a tener en esta serie, como voy a mostrar un poco más adelante, es que tienen estos quiebres que ocurrieron durante la pandemia en 2020, que se observan muchísimo en el IGE y en el índice de producción industrial. Eso quiere decir que al igual que en el caso de los procesos univariados, que incluí DOMIs para controlar ese fenómeno, puedo incluir DOMIs dentro del bar para controlar esos quiebres, ¿vale? Lo vamos a ver un poco más adelante. Bien. Entonces me regreso a mi código. Vamos a implementar un var. ¿Cómo se implementa un var? Se implementa con esta función que se llama var. Aquí hago un resumen de lo que necesitan. La función es muy sencilla. Necesito un argumento que es y, que es un objeto multivariado. P, que va a ser el orden del var. Y hay diferentes modelos de var. Uno con constante, uno con tendencia, tanto con constante como tendencia y nada. ¿Cuáles son esos? Visto en ecuaciones, ¿qué modelos son estos? Bien, me voy a regresar a mi pizarra. En general, un bar, este bar que tengo aquí expresado, este sería un bar con constante. Es decir, solo incluyo este objeto que está aquí. ¿Sí? Este es un bar con constante. Si le agrego una tendencia, lo que tendría que hacer es aquí le agregaría una más un gamma que dependa del tiempo. ¿Sí? Pero ¿qué creen? Estos, en este momento, en esta clase, no los voy a ocupar porque necesito enseñarles otra cosa más. Entonces vamos a regresar a esos muchachos con tendencia en otro momento. Ahora solo podremos ocupar estos únicamente con constante. ¿Sí? Nos vamos a olvidar de los con tendencia. Pero existen. Y voy a regresar a ellos cuando vea con integración. ¿Sí? Ahora, entonces, dicho eso, entonces en general solo voy a utilizar el modelo con constante o con nada, que sería el equivalente a asumir que delta es igual a cero. ¿No? Eso es lo único que sería la diferencia. Bien, pero en general, una buena práctica es empecemos con los que son con constante. Bien, ahora, ya que tengo mi planteamiento, entonces hagamos modelo un bar. Entonces voy a tomar bar, voy a tomar mi objeto que se llama datos y P1. Este es un bar 1. Si ejecuto así la instrucción, ese sería el resultado. Y vamos a empezar a leer un poco el auto. Dice, entonces, es una estimación de un bar. Los coeficientes son los siguientes. Dice, los coeficientes son los siguientes. Entonces, el code es como la definición que utilizó para modelarlo. Dice, bueno, hay la ecuación de INPC, depende del INPC, pero rezagado una vez, más el tipo de cambio rezagado una vez, más los S rezagados una vez, más el IGAE, más este rezagado una vez, más una constante. Esta es la ecuación del INPC. Y estos serían los coeficientes, ¿vale? Y hacia abajo continuaría la siguiente ecuación. Si ustedes se dan cuenta, tiene la misma lógica de lo que conversamos. Es como si nos apilara bar, que diga autorregresivo, ¿no? Pero entonces así lo empieza a reportar. Esa es una forma más o menos convencional de reportarlo. Ahora vamos a ver otras. Entonces así se vería el reporteo, digamos, del bar. Ahora bien, la forma
otra forma de verlo es como, otra forma de calcular un bar, solamente antes de pasar a otra forma de reportarlo es, podemos utilizar lo siguiente. Tomamos datos y le digo, quiero que tomes únicamente la columna 1 a 3 y hagas un bar. Listo. Hace un bar, hace lo mismo, pero solamente considerando tres variables. ¿Vale? Igual, mismo reporte. Bien. Ahora, otra cosa que a lo mejor seguramente les está surgiendo es decir, bueno, pero si puedo modelar a las series como un bar, también es posible sacar una de esas series y decir, esa serie es exógena. Por ejemplo, en este caso que tenemos, tengo 5 series. Vamos a regresar aquí en estos mis 5 series. Tengo mis 5 series que son el INPC, digamos, la tasa de inflación, la tasa de depreciación, la tasa de variación de los CETES, el crecimiento en México, pero la última es la tasa de crecimiento de la economía americana, la economía de Estados Unidos. Entonces, si partimos de la idea de que el VAR es como una especie de modelación de objetos simultáneos, porque todas las series se causan entre ellas, uno de los problemas que seguramente le ven a este planteamiento es que como que no es analógico que la economía de Estados Unidos esté dentro del sistema, porque si asumimos que México es una economía pequeña, no tiene influencia sobre su principal socio comercial, digamos tan directa, entonces podríamos decir que el índice de producción industrial de Estados Unidos es una variable exógena al sistema. Entonces, ¿cómo modelamos un VAR que además incluye una variable exógena? ¿Vale? Eso es lo que vamos a resolver ahora. Entonces, vamos a mi código y en mi código podemos incluir exógenas de esta manera. Entonces, le digo, lo que estoy diciendo es esto. Quiero que tome las columnas 1, 2, 3. Bueno, aquí después dejé fuera 3, pero en realidad estaba 5. 1, 2, 3, 4 y 5 con un rezago y quiero que como exógena sea la columna 3. ¿Vale? Y listo, aquí está mi ecuación. Entonces aquí tengo mi ecuación, una constante más una exógena. Y la exógena no tiene ecuación porque es exógena. ¿Vale? Bien, ¿dudas con este planteamiento? ¿No? Vale. ¿Cómo hacemos un bar 2? Simplemente agregamos le ponemos un bar 2 y ahora la ecuación se vuelve más larga, más complicada. Bien. Podemos hacer un bar 3. Las ecuaciones se vuelven todavía más largas, más complicadas, hasta un bar 4. Bien. La pregunta que entonces debe surgir ahora, ¿cuándo me detengo? ¿Cuándo sé que el adecuado debe ser un bar 1? ¿Cuándo sé que debe ser un bar 2? ¿O cuándo sé que debe ser un bar 4? ¿O cómo sé si haber dejado exógena una de las series fue buena idea respecto de haberla incluida al sistema? Cuando tengo dudas de si la serie es exógena o no, no asumiendo que tuviera. Bien, pues es algo que también tenemos que trabajar y voy a trabajar eso la siguiente clase. ¿Vale? Entonces aquí me quiero detener con esto. No sé si tengan alguna